Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Un abrazo especial de parte de su amigo y hermano Henry Arevalo, desde la ciudad bonita, la ciudad de Jesucristo, en Santander, Colombia. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús y declaro gracia, favor y misericordia del Padre de los cielos sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias. Recordarles que como hijos de Dios tenemos garantía de victoria siempre ante toda circunstancia adversa. Recordarles lo que dice la palabra de nuestro Padre, que todo obra para bien a los que amamos a Dios y que lo que no entendemos hoy lo entenderemos mañana, que somos especial tesoro para nuestro Padre, que somos como la niña de sus ojos, que somos bendecidos, protegidos, provistos del amor y de la misericordia de Dios. Bendiciones para todos. He sentido grabar un pequeño mensaje, una reflexión fundamentada en la palabra de Dios como debe ser. He tenido varios intentos en la tarde-noche de hoy y han habido diferentes circunstancias que no han permitido que se concrete la grabación de este video. No sé si sea coincidencia con el tema que voy a tratar, y sentiría yo que ha sido alguna oposición que el enemigo ha tratado de presentar a la grabación de este video que va a bendecir a la vida de muchas personas, estoy seguro, y por eso la oposición. Ya he sellado con la sangre preciosa de Jesús este lugar, el ambiente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi boca, mis pensamientos y toda mi casa y mi familia. Igualmente imparto ese sello de la sangre de Cristo sobre su vida, su casa y su familia. Vamos a leer palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22, bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en favor de su vida y de la mía, porque las palabras de Dios como toda espada de dos filos. Dice el título de este texto: Jesús calma la tempestad. Aleluya. Dice así: aconteció un día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Gloria a Dios. Y partieron, pero mientras navegaban, él, es decir, Jesús, se durmió recostado en el cabezal de esa barca. Y se desencadenó en tanto que él dormía una tempestad de viento en el lago, de tal suerte que la barca ya se anegaba y ellos peligraban. Entonces sus discípulos vinieron a Cristo y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y dice la palabra de Dios que despertando Él, despertando Cristo, despertando la palabra, despertando el Verbo encarnado, despertando aquel que según Juan capítulo 1 y versos siguientes dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y que todo lo que existe por el Verbo fue hecho y para el Verbo. Aleluya, gloria a Dios. Te bendigo, Señor Jesucristo. Te alabo y te glorifico, Señor. Te doy toda exaltación. Entonces vemos en esta primera parte del texto que estamos estudiando que Jesús declara y les dice a sus discípulos: hey, pasemos al otro lado del lago de Galilea. Lo que nunca les dijo el Señor Jesucristo es a qué iban al otro lado, pero Cristo sí sabía, por supuesto. Pero Él declaró con su boca, con su palabra de poder: pasemos al otro lado del lago. Y para mí, por lo menos, es suficiente razón que si Cristo lo dice, que si mi Padre lo dice, que si el Espíritu Santo me ministra y me insta, yo lo creo y no lo dudaré. Pero estos señores apóstoles coequiperos de Cristo, mientras que Él dormía y se desata esa gran tempestad, y viendo que las olas ya anegaban en la barca, se asustan, se turban y corren y despiertan al Señor. Ahora, esta segunda parte, correcto, es lo que tenemos que hacer siempre en momentos de tribulación, de angustia, de peligro: correr y despertar la palabra bendita, despertar al Cristo de la gloria. Tú has leído la palabra de Dios, tú has escuchado palabra de Dios, tú has sido ministrado por el Espíritu Santo. Si en el corazón, si en las tablas de tu corazón están escritas las palabras de Dios, esa palabra tiene que ser despertada.
cuando venga la oposición, cuando venga el diagnóstico médico, cuando venga la enfermedad, cualquiera que sea su nombre, cuando venga el problema en el hogar, cuando venga la drogadicción, el alcoholismo del papá, de los hijos, de las niñas, cuando venga los pecados sexuales, el pandillismo que arropa a los niños, a los jóvenes de las familias, cuando venga esta oposición de la que he sido objeto. Llevo como 7 intentos desde la tarde-noche de hoy por grabar este mensaje y no ha sido posible, no había sido posible. Cancelo toda oposición en el nombre de Jesús y declaro y establezco que hay victoria asegurada, porque este mensaje es para la bendición de muchas personas. Ahora, Jesús declara, y si Él lo declara, los apóstoles tenían que estar convencidos de que iban a llegar, porque ya habían visto las maravillas, eran testigos vivenciales del poder de Cristo, que todo lo que dijo lo hizo. Pero se llenaron de terror y menguó su fe y se angustiaron, pero ahí iba Cristo. Pero antes de que lo despertaran, Cristo iba en la barca, pero para los apóstoles como si no fuera en el momento de la angustia, porque se llenaron de terror. Así pasa con nosotros a veces. Vienen los momentos de dificultad, vienen aquellas aflicciones de las que el mismo Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Pero se nos olvidan las promesas, se nos olvida el poder de nuestro Cristo precioso. Y así pasó con ellos, que caminaron codo a codo con el Señor, que lo vieron hacer maravillas, pero como Él dormía, se sintieron abandonados. ¿Te ha pasado que ha habido el diagnóstico, la enfermedad, el problema, el pleito, la deuda bancaria, qué sé yo, tantas cosas, Dios mío, que vienen sobre nosotros o en contra de nosotros? Y uno siente que ora y a veces pareciera que Dios hace silencio. Es que está durmiendo, pero pendiente, apercibido, está viendo qué tanto tu fe te permite reaccionar y tomar la iniciativa y dar esos pasos de fe y declarar, despertar la palabra que hay en tu corazón y declarar y reprender y anular y avanzar y no declinar, estar convencido que vas a llegar al otro lado. Siempre hay un otro lado para esa situación que estás viviendo, siempre hay otra orilla del otro lado para salir adelante, para poder salir del pozo de la desesperación, para poder alcanzar la victoria, como el pueblo de Israel cuando venía huyendo de Egipto, salieron de Egipto y venía Faraón y su ejército detrás y el mar rojo estaba delante, y cuando Dios ministró a Moisés y este extendió su vara sobre el mar y atravesaron el mar en seco, al otro lado, cuando llegaron al otro lado, ya tuvieron la libertad, la victoria, y de hecho hicieron un cántico de victoria. Bendito sea el Señor. Siempre del otro lado hay victoria asegurada. Bendito sea el Señor. Pero a veces nuestra fe no es suficiente y cuando viene la aflicción pareciera que la aflicción fuera más poderosa que el Dios que amamos y del Cristo que nos ha redimido. Bendito sea el Señor. Te damos alabanza y gloria, Señor. Otro detalle que me llama la atención: era un lago, Cuadro. El Señor le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y el lago es una porción de agua grande o pequeña, depende del tipo de lago, que no tiene corriente, o por lo menos tiene una corriente mínima, pero no es la corriente de un mar, de un río. Y entonces, bueno, ahí es clara que una tempestad de viento, y por supuesto que el viento hace que el agua se ponga escamosa y bullona, pero no para levantar esas olas al punto de tratar de hundir la barca. En la revelación que yo recibía, podía entender que esa tormenta y esas olas grandes que pretendían anegar la barca era la oposición del enemigo, porque trataban de detener que Cristo llegara a la otra orilla, llegara a la tierra de los Gadarenos e hiciera la obra por la cual Cristo le había dicho a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Porque Cristo sí sabía a qué iba, los discípulos no. Entonces, lo que entiendo es que el enemigo se apercibió y también envió un ataque demoníaco en contra de la barca, en contra de Cristo y de los muchachos, y se levantó en esa tormenta para tratar de hundirlos. Pero no lo pudo lograr, a pesar de que Cristo dormía, pensó que era el momento, pero no. Los discípulos no actuaron como Cristo esperaba, que era que ellos declararan, que ellos reprendieran, pero igual hicieron el plan B. Despertaron la palabra. Y esa es la invitación que te quiero dejar. Despierta la palabra que hay en tu corazón, que has escuchado, que ha quedado escrita. A veces hay personas que leen la Biblia y creen que no están entendiendo nada, pero la palabra, el Espíritu Santo te la está dejando guardada en tu corazón. Y cuando llegue ese momento de tribulación,
Despierta la palabra por Dios y actúa, reprende, declara, avanza, avanza, que del otro lado hay victoria asegurada. Bendito sea el Señor. El otro detalle, cuando despertaron al Señor, Él reprendió, dice la palabra de Dios, a los vientos y a las olas, y cesaron. Cesó todo ese ataque, esa violencia, ese peligro. Y cesaron y sobrevino una gran bonanza, aleluya. Siempre, siempre que Dios se manifiesta en medio de la tormenta, hay paz, hay esperanza, hay quietud. Y vemos más adelante que, bueno, el Señor llega a la otra orilla y dice textualmente la palabra de Dios que cuando al llegar Cristo a la tierra, vino a él, a su encuentro, un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropa ni habitaba en casa, sino que habitaba en los sepulcros. Bendito sea el Señor. Por este es que venía Cristo, por libertar a este fue que Cristo dijo del otro lado, pasemos al otro lado del lago. Cristo sabía a qué venía. Él venía a libertar a una creación de Dios, a un hijo de Dios que había sido tomado por el enemigo desde hacía mucho tiempo. Dice que en ese hombre habitaba una legión, más de 2000 demonios. Bendito sea el Señor. ¿Se imaginan la condición de ese hombre? Dice que los familiares y la gente del pueblo lo ataban al endemoniado con cadenas y grillos, seguramente en su casa o por allá en el parque de Gadara, de la provincia, para que no se fuera, y era para sostenerlo, para tratar de tenerlo cerca. Y venía el poder del enemigo, rompía los grillos y las cadenas, y era impelido o instado ese endemoniado a ir a los sepulcros, a los desiertos, porque así lo quería tener el enemigo. Lo alejaba de la familia y lo llevaba al lugar donde el enemigo podía hacerle daño, y lo cogía la fuerza del enemigo y él mismo, endemoniado, con piedras se laceraba y se hacía daño. Pero por este vino Cristo a libertarlo, a hacerlo libre de las cadenas de la opresión, de la posesión demoníaca. Pero el enemigo envió un ataque en el lago, envió a demonios a tratar de voltear esa barca a través de las olas y de la tempestad. Pero Cristo, el todopoderoso Dios, no lo puede detener nadie. Llega, logra hacer su misión, porque dice la palabra de Dios que Cristo reprendía al demonio que estaba dentro de aquel hombre. Dice textualmente que el demonio le decía al Señor: te ruego que no me atormentes, Hijo del Dios Altísimo, porque Jesús le reprendía y le mandaba salir de aquel hombre. E incluso los demonios le pidieron permiso a Cristo para que no los mandara a las profundidades de los abismos, que es donde tiene que ir todo demonio que se levanta contra los hijos de Dios. Cada vez que reprendas fuerzas demoníacas, fuerzas contrarias, en el nombre de Cristo y por el poder de la palabra, envíalos de regreso a las profundidades de los abismos. Entonces Cristo, en su soberanía, les da permiso de que se vayan y se posesionen en un rebaño, un hato de cerdos. Y los cerdos, endemoniados por la posesión, corren y se desbarrancan y caen en el mismo lago por donde vino Cristo a este lado a libertar a este hombre, y se ahogaron. Los cerdos se ahogaron. Donde ellos pidieron ir para habitar, Cristo permitió que entraran allí, pero los cerdos fueron al mismo lago donde ellos trataron de destruir a Cristo y a sus discípulos y ahogarlos. Ahí perecieron los cerdos. Entonces ya esos demonios no tenían un cuerpo animal o humano donde incorporarse, y la palabra no lo dice, pero seguro estoy que el Cristo de la gloria, cuando ya los cerdos se ahogaron, los hizo descender a las profundidades de los abismos, que es el lugar que les corresponde. Bendito sea el Señor. Reprendemos toda fuerza contraria, todo espíritu inmundo, toda posesión demoníaca en las vidas, toda influencia satánica, todo conjuro, toda obra del mal es anulada y cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, siempre que hay oposición es porque hay una gran victoria asegurada, es porque Cristo va contigo en esa barca. Cuando estés orando y sientas que no hay respuesta, Él duerme, pero el hecho de que duerma no quiere decir que no esté. Cristo iba en la barca, estaba dormido, era como si no estuviera, porque ellos sentían que morían, pero Cristo estaba en la barca. Lo que pasa es que dormía. Los discípulos no lo entendían.
Así pasa con nosotros. Hay situaciones en las que parece que Dios no nos escucha, en que Cristo no nos escucha, en que el Espíritu Santo no nos ministra, pareciera, pero no, Él simplemente duerme, Él simplemente está esperando cuál es tu reacción, a ver si eres capaz de reprender, de actuar como un hijo de Dios, de declarar la palabra, o sencillamente si te angustias, despierta la palabra que hay en tu corazón, despierta la palabra y declárala, porque victoria asegurada hay en el nombre de Jesús y por su preciosa palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que hay libertad para toda persona que se encuentra endeudada. Hay libertad financiera para todo de hogar que está siendo destruido por el enemigo. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Hay reconciliación, hay paz, hay armonía, hay restauración de ese amor que se había apagado por los problemas, por la desconfianza, por los celos. Hay liberación de droga, de alcoholismo, de pornografía, de tantas cosas, Dios mío, que el enemigo lanza, tantas tempestades, tantas olas que Él envía sobre los hogares, sobre las vidas. Hoy reprendemos todo eso en el nombre de Jesús para que haya bonanza, para que el viento mengüe y las olas se apacigüen y la bonanza del Espíritu entre a tu corazón, entre a tu vida. Bendito sea Señor Jesús. Y si tu vida está en tinieblas, y si eres una persona oprimida, y si militas en el equipo del enemigo aún sin saberlo, si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si no tienes al Hijo del Dios Altísimo, te invito para que en esta hora reconozcas que hay un Dios poderoso que envió a su Hijo, a ese que es capaz de echar fuera demonios, que da el poder y la autoridad para que tú también lo puedas hacer como hijo de Dios y le recibas en su corazón y le hagas tu Señor, le hagas tu Salvador. Repite conmigo si quieres ser un hijo de Dios empoderado, que el enemigo no te pueda detener, para que puedas confesar que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Aleluya. Señor Jesús, reconozco y entiendo que a ti el enemigo no te puede detener, que tienes poder y autoridad sobre toda fuerza contraria, que como hijo de Dios eres soberano, que eres Rey de reyes y Señor de señores, que toda rodilla se dobla delante de ti, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua tiene que confesar que tú eres el Señor. Y yo hoy en obediencia confieso con mi boca, Jesús, que eres el Hijo de Dios, que eres el único en el que hay salvación. Te recibo y te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y te doy libertad para que eches fuera de mí todo lo que no es tuyo, Señor. Liberta mi mente, liberta mis pensamientos, liberta mis emociones, liberta mi casa, liberta mi familia de todo lo que no es tuyo y llénalo de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor. Con tu sangre bendita, lávame, purifícame, llévate toda inmundicia, todo pecado y toda presencia mala, Señor. Y sello con tu sangre, Jesús, los dinteles de las puertas, las ventanas, los aires de mi casa, de mi vida y de mi familia, de mi economía. Y declaro que como hijo de Dios que soy ahora por esta oración y por esta confesión, soy heredero de Dios y coheredero contigo, Cristo. Bendito seas, Señor. Te doy gloria y alabanza. Maravilloso eres, Jesús. Amén. Bendiciones.